Y para dar continuidad a un tema que, bueno, que lo referimos eh, en la primera entrevista, ¿no? Abriendo el programa con el diputado Fernando Carvajal, hoy 8 de julio, 8 de julio, se cumplió un año de la sanción de la denominada Ley Bases y de la delegación de facultades que otorgó el Congreso de la Nación, no la totalidad de los legisladores, pero sí la mayoría que logró la sanción de la Ley Bases, entre su articulado justamente otorgarle facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, al presidente. Hoy se cumplió un año precisamente y se le otorgó esas facultades delegadas por el plazo de un año. Y ayer precisamente, antes de que venza ese plazo de un año en que se le otorgó las facultades delegadas, se comunicó, se anunció otra vez un DNU con al nivel de la motosierra y el desguace del Estado que está realizando el gobierno nacional de Javier Milei. El título que más sobresalió de este DNU que fue informado ayer es la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la disolución de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, como también la disolución de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT. También se transforma la Junta de Seguridad en el Transporte en una agencia y así podemos seguir enumerando. No nos va a dar el tiempo del programa porque en total son 100 los organismos estatales que fueron cerrados o modificados durante el gobierno de Javier Milei, facultándose de estas facultades delegadas justamente a través de la Ley Bases, como también de este decreto 70 de diciembre del año 2023. Insisto, son 100 organismos estatales que fueron cerrados o modificados producto de la motosierra del presidente Javier Milei. Lo tenemos en comunicación telefónica al economista y abogado Ataliva Laprovita, con quien venimos consultando todos estos temas, ¿no? Lo relacionado justamente con medidas de ajustes que impactan en lo económico y no solamente en lo económico. Ataliva Laprovita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos puede decir de este año de las facultades delegadas y de este desguace del Estado con esta motosierra, con los DNU del presidente Javier Milei y lo que ayer nos enteramos, ¿no? Sobre todo este tema de vialidad nacional que tiene nada más y nada menos que ver con las rutas nacionales? La verdad que se ha dicho mucho durante estos días, pero me queda una reflexión para agregar y que tiene que ver sobre una pregunta que muchos se deben estar haciendo, ¿no? Y fundamentalmente algunos gobernadores que han apoyado o le han pedido a los diputados provinciales, algunos diputados provinciales y senadores, diputados y senadores nacionales que apoyen esta ley base hace un año. La verdad que hoy se deben estar masticando. Masticando los labios recordando cuando le pidieron, porque el efecto sobre las provincias de fundamentalmente de esta medida, del cierre de vialidad nacional, y ahora si querés te explico por qué, por ejemplo, para Corrientes puede tener un impacto muy negativamente muy fuerte, le quita no solamente perspectivas de financiamiento de obra pública, sino fundamentalmente lo que le va a generar es un mayor deterioro, digo bien, en la obra pública existente, mucho más de lo que ya está. A ver, ¿qué es lo que tenemos hasta acá, Liliana, después de un año y medio de gobierno libertario? Lo que tenemos hasta acá es un desfinanciamiento de aquellos organismos que no se han eliminado. Uno de esos organismos que se ha desfinanciado fuertemente es Vialidad Nacional,
y teniendo en cuenta de que las obras públicas se redujeron casi en su totalidad en la República Argentina y las transferencias a las provincias, no solamente para obra pública, sino para muchísimas otros financiamientos, también se ha reducido en promedio un 80% a las provincias. Y esto básicamente, esto del cierre de vialidad es un golpe de gracia a la obra pública, teniendo en cuenta esto que te decía recién. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Corrientes tenemos, algunas rutas financiadas por el gobierno nacional o de mantenimiento por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, la ruta 12, la ruta 123, que es la que va, por ejemplo, desde los que conocen el interior de Corrientes van a saber de qué estoy hablando, desde Mochado, que es un paraje que está entre Bellavista y Goya, por ejemplo, hasta la ciudad de Paso de los Libres, la ruta 14, que inclusive cubre un tramo de autovía. Lo que ha pasado en este tiempo es que el gobierno nacional ha desfinanciado tanto la obra pública, casi en su totalidad, como te decía recién, que si uno transita por las rutas nacionales en Corrientes particularmente y por otros lugares como el Chaco, va a encontrar rutas gravemente deterioradas. Por ejemplo, sin ir más lejos, yendo solamente a Salada, vamos a encontrar la ruta 12, que es prácticamente intransitable a velocidades moderadas. Y esto le permite también al gobierno actual decir, bueno, es un ente absolutamente burocrático, es un ente ineficiente. Claro, sin financiamiento cualquier ente es burocrático e ineficiente, después de casi un año y medio de total desfinanciamiento. Más allá de los argumentos sobre corrupción o ahorro anual que sobre la obra pública se puede estimar, lo que sí hay consecuencias inmediatas de la inexistencia a partir de hoy de la Dirección Nacional de Vialidad. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con no solamente el mantenimiento de la obra, sino en este caso también los riesgos de fragmentación del mantenimiento vial. Es decir, si desaparece una autoridad central técnica como lo es Vialidad Nacional, ¿quién va a hacer el seguimiento de las obras y cuáles van a ser los estándares sobre los cuales se va a apoyar la futura obra pública y sobre todo la obra vial en la República Argentina? Queda un vacío enorme y pasa a haber una ambigüedad institucional teniendo en cuenta el tiempo de transición de funciones entre estos organismos que hoy vos muy bien al principio mencionaste. Durante este periodo de reorganización, ¿cuánto tiempo más vamos a tener con permanente deterioro aún más grave de la obra de infraestructura vial en la República Argentina, con el riesgo de vida que esto significa? Y en tercer lugar, otro riesgo que no quiero dejar de mencionar es la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial, teniendo en cuenta la posición estratégica que esta agencia tenía o debería seguir teniendo en términos no solamente de coordinación de seguridad vial a nivel nacional, sino fundamentalmente con los municipios, con las provincias, y que cumplen un rol fundamental en resguardar vidas en las rutas nacionales y provinciales. Por lo tanto, con este argumento de reducción de gastos y la centralización del control estatal, lo único que tendemos es hacia un avance del unitarismo y un deterioro del federalismo en la Argentina, pero por otro lado, bajo la excusa de la reducción del gasto, ponemos en tela de juicio la verdadera seguridad que vamos a tener en las rutas argentinas a partir de ahora. ¿Por qué dice un verdadero avance del unitarismo sobre el deterioro del federalismo? A ver, Liliana, nosotros tenemos, digamos, una de las cuestiones que tiene que ver o sobre las cuales se apoya la Dirección Nacional de Vialidad es que es responsable o que era responsable de una red troncal de aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales que integraban todo el país. Es decir, ejemplos en Corrientes, en nuestra región, tenemos la ruta 12, la ruta 14, la ruta 116,
tenemos el ejemplo tal vez más claro es el de la Ruta 14, que atraviesa muchísimas provincias en la República Argentina de norte a sur. Entonces, cuando pasa a centralizarse en un organismo que todavía no sabemos cuál va a ser, pero sin duda es el Ministerio de Economía de la Nación el que va a tomar la decisión, por ejemplo, de las concesiones, y este es un tema interesantísimo de abordarlo, pasa a ser una responsabilidad exclusiva del Ministro de Economía o de las agencias que se generen en el futuro dentro de este ministerio. Hoy todavía no sabemos qué se va a crear para el otorgamiento de concesiones solamente, digamos, por determinación del gobierno nacional y no necesariamente en función de las necesidades regionales en la República Argentina, como como hasta hoy se venía realizando. Argentina, como te decía recién, tiene aproximadamente unos 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Y fíjate este dato, Liliana, que hoy ha aparecido en varios medios. De estos 40.000 kilómetros de rutas nacionales, solo se van a concesionar cerca de 9.800 kilómetros de rutas nacionales. Es decir, ni siquiera el 30% de las rutas se va a concesionar y van a estar bajo la órbita o estos corredores van a estar bajo la órbita de la mayor eficiencia, entre comillas, de esta mirada desde el Ministerio de Economía. Entonces, esto, vuelvo a repetirte, podrá permitir un ahorro, pero sin duda va a dejar regiones, a una red vial troncal de 30.000 kilómetros en franco deterioro, y sin duda hoy los gobernadores estarán pensando, o por lo menos ya planteando al gobierno nacional qué va a suceder con esto. Hace poco hubo una reunión de gobernadores en las que discutieron el futuro, por ejemplo, del impuesto a los combustibles. Vos sabés que el impuesto a los combustibles va a financiar la infraestructura vial. Bueno, si se termina Vialidad Nacional, ¿es posible que el gobierno nacional deje de cobrar el impuesto a los combustibles? Son las grandes preguntas que también debemos hacernos, puesto que si va a haber un ahorro en términos de gastos para el mantenimiento de rutas por parte del Estado Nacional, pues bien, que se reduzca entonces el impuesto a los combustibles o que se elimine el impuesto a los combustibles, ya que ni siquiera hoy el Gobierno Nacional discute su probable coparticipación. ¿Cómo van a hacer las provincias para financiar las rutas que no vayan a ser concesionadas? Por ejemplo, me imagino los tramos de la Ruta 12 que no están previstos en ninguna concesión, o la Ruta 123, que pasa por Mercedes, que pasa que va hasta Paso de los Libres, o la Ruta 119, por ejemplo, que es la que pasa por Curuzú, y que si uno transita por la Ruta 119 ya ve el gran deterioro que este tramo de ruta nacional tiene sobre el territorio correntino. ¿Están los gobernadores preparados para hacer frente a estas erogaciones? Pues bien, hoy por hoy parece que la provincia no está preparada, y lamentablemente aquí en Corrientes tenemos un gobernador que le sigue levantando la mano a un presidente que toma este tipo de decisiones tan arbitrarias y tan, a mi criterio, también autoritarias, que van a generar un efecto muy importante en términos de multiplicación de la actividad económica. Coincide, entiendo por lo que usted está expresando, la Provita. Nosotros entrevistamos, y recién hice referencia al presentar el tema y al presentarlo a usted, en el primer bloque al diputado nacional radical de Fernando Carvajal, ¿no? Diputado nacional por la provincia de Formosa. Y cuando le preguntábamos este tema, él, que fue la última pregunta y le pedimos síntesis en la respuesta, nos dijo sin duda la intención es romper todo lo estatal para hacer negocios, como pasa con Vialidad Nacional. Y él mencionó algo muy parecido a lo que usted está diciendo, que las rutas, por ejemplo, en el interior profundo de la provincia de Formosa, seguramente no van a ser concesionadas, y eso
aumentará el deterioro y lamentablemente esto se traduce en siniestros viales y siniestros viales que dejan, que se traducen también en pérdidas de vidas. Algo así usted es también lo que está entendiendo que va a ocurrir con esta medida de disolver un organismo como Vialidad Nacional. Pero claramente, Liliana, y voy a ir un poquito más a fondo. ¿Te acordás en la década de los 90, cuando allá por el Menem, año 1992, 1993, privatizaciones. bueno, es lo que leímos, lo que leemos en los libros de historia. ¿Qué sucedió? Hubo no solamente las privatizaciones, sino lo que hubo fue ni siquiera un proceso de descentralización de la gestión nacional hacia gestión provincial, por ejemplo, en materia de salud y educación, y que en ese momento fue bastante resistido por algunos sectores políticos, pero que sin duda luego se puso en marcha y luego también apareció en la reforma constitucional del 94. Bueno, en ese momento lo que se hablaba mucho y se sigue hablando es de procesos de desconcentración, es decir, el gobierno nacional desconcentra muchas de sus responsabilidades hacia las provincias sin la transferencia de recursos. Bueno, entonces hoy las provincias se van a encontrar con un proceso de desconcentración de responsabilidad por parte del gobierno nacional, transfiriéndole de manera no consensuada a las provincias determinadas responsabilidades sin la asignación específica de los recursos, porque que por coparticipación de determinados impuestos a las provincias les correspondería. Por eso yo hablo de una debilidad en el federalismo como ejemplo de esta política. Entonces, cuando esto vaya a verse en la cruda realidad, lo que van a tener que gestionar los gobernadores, y particularmente aquí en Corrientes o en el Chaco, es decirle al gobierno nacional: a ver, nosotros hoy nos queremos hacer cargo de las rutas nacionales porque es por donde transita la mayor cantidad de transporte de carga, los ciudadanos que se mueven por cuestiones de salud, o por cuestiones de negocio, por cuestiones de la que sea. Y entonces van a tener que abocarse a financiar o a sostener esta infraestructura vial y dejar de sostener en todo caso aquella infraestructura vial que tiene que ver con rutas provinciales o con caminos vecinales. Entonces, sin duda que esto va a traer un perjuicio enorme. Y ni hablar del costo de encarecimiento del transporte de carga. No te olvides que en las rutas nacionales, Peaje, y sobre todo donde hay balanzas y donde vaya a incrementarse el la peaje. cantidad de peajes para financiar estos negocios del Estado en concesión a los privados, obviamente que va a encarecer también el costo por tonelada del transporte, sobre todo en una provincia tan dependiente del transporte público, del transporte de carga, teniendo en cuenta el transporte de arroz, teniendo en cuenta el transporte de madera, teniendo en cuenta el transporte de ganado, que son tres de las actividades más importantes que nosotros tenemos en Corrientes. Entonces, esto va a tener un impacto profundo en no solamente en el financiamiento de la obra vial, en la multiplicación de la economía, sino va a tener también un impacto en el costo de transporte, en las actividades productivas y de servicios en la provincia de Corrientes. Clarísimo, Ataliba La Provita, clarísimo, realmente. Después también me gustaría ir desmenuzando otros temas que tienen que ver con los ajustes y la motosierra, ¿no?, del gobierno nacional, que impactan en la economía de las provincias, en las economías regionales y en la economía de los hogares también. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un saludo grande, Liliana, y saludo a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Ataliba La Provita, economista y abogado docente universitario también, profesor titular por concurso de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, claramente explicando las consecuencias que va a acarrear solamente. Habló de un organismo estatal, con la última medida que se tomó y que fue anunciada ayer como una de los grandes aciertos del gobierno nacional, ¿no? El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, las consecuencias que va a acarrear a las provincias. Por lo tanto, por supuesto, todos los correntinos nos vamos a estar
viendo afectados por estas medidas, y no solamente los correntinos, es decir, todo aquel que transite por las rutas nacionales, y obviamente que el movimiento económico y las economías regionales también influye absolutamente, transversalmente en todo.